¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una semana más. Vamos a intentar que un pequeñín catarro de estos primaverales no nos impida tener esta cita diaria que nos planteamos en 7 Televisión Andalucía, esta cita semanal que nos planteamos en 7 Televisión Andalucía en Málaga, en formato de entrevista para conocer cuestiones sociales, medioambientales, culturales. Hoy vamos a hablar de una literatura muy especial, porque vamos a hablar también de algo que es artesanía. Y en realidad lo que les vamos a ofrecer, si podemos, en estos minutos, es un auténtico gabinete de las maravillas. Y ahora comprenderán por qué se lo decimos. Nos lo va a explicar también estupendamente Manuel Moleiro. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy contento de estar aquí con usted. Manuel se dedica a la realización, a la reproducción de libros antiguos, en este caso de códices, ¿no? Sí, me dedico a la reproducción de manuscritos con pinturas que están considerados como excepcionales y que se conservan en los principales museos y bibliotecas nacionales del mundo. Puntualizo lo de bibliotecas nacionales porque la importancia de estos manuscritos es tal que una biblioteca, por muy importante que sea, es muy difícil, si no es una biblioteca nacional, que tenga una obra de este tipo, ¿no? Además, están todas calificadas como generalmente bien de interés cultural, entonces es imposible también el moverlas. Ya llevo unos cuantos a su espalda reproducidos, ¿no? Sí, yo he empezado con esto en septiembre de 1991, y yo creo que entre unas bibliotecas y otras, creo que he hecho unos 50, un poco más de 50 ejemplares, ¿no? He hecho manuscritos en la Biblioteca Nacional de Rusia, creo que he hecho 6 en San Petersburgo. Manuscritos excepcionales, porque Rusia tiene con Catalina la Grande, durante la Revolución Francesa, esta mujer tenía 7 personas en París dedicadas a comprar cualquier manuscrito, cualquier obra de arte relevante que aparecía a la venta, ¿no? Y entonces realmente tienen manuscritos de Francia que ya desearía tenerlo la Biblioteca Nacional de Francia, ¿no? Francesa. En la Biblioteca Nacional de Madrid he hecho los 2 libros más importantes que tiene la Biblioteca Nacional de Madrid. He hecho el Beato de Liébana, el Códice de Fernando I y Doña Sancha, que es el libro con pinturas más importante que conserva la biblioteca y que ha tenido una importancia fundamental en toda la cultura europea. De hecho, Umberto Eco decía que no se entendería la cultura europea tal cual sin los beatos, ¿no? Sí. Y el cardenal de Madrid, no recuerdo ahora exactamente el nombre, llegó a decir que eran tan importantes para la cultura en general como las catedrales, ¿no? Y que eso lo diga cualquier persona, por muy intelectual que sea, pues uno puede pensar cualquier cosa, pero que lo diga un cardenal, una autoridad, que además era un gran experto en beato, en manuscritos, pasó mucho tiempo en Roma, es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Ese es uno de los de Madrid, y el otro que hizo en Madrid. El otro de Madrid es el libro de horas de Carlos VIII, un rey francés, el primer marido de Ana de Bretaña, y antes de casarse luego con Luis XII, ¿no? Es un libro excepcional, además es un libro con miniaturas, es un libro de horas, fantástico. Yo no sé cómo llegó a Madrid, a veces no sé, es imposible averiguar el origen o cómo llegaron estos libros, ¿no? Porque, bueno, hay que tener en cuenta que son libros a finales del 1400, ¿no? Han pasado muchos años, ¿no? Y luego en la Biblioteca Nacional de Francia, pues he hecho entre otros el Atlas Miller. Vamos a intentar enseñar, sí. Pero esto es una auténtica maravilla, ¿eh? Es el atlas más importante de toda la historia de la cartografía, porque por el momento en que se hizo y para quién se hizo. El atlas se hizo con la finalidad lo encargó Manuel I de Portugal, con la finalidad de convencer a Carlos V de que no financiase a Magallanes, es decir, de que evitase lo que luego culminó en la primera circunnavegación de la Tierra. El objetivo no era ese, el objetivo era llegar a las Molucas y poder participar en el comercio de las especias.
un clavo de olor, 1 kilo de clavo de olor comprado en aquellos momentos en las Molucas, cuando llegaba al puerto de Sevilla, valía 10 veces más. O sea que veremos 10 veces, 10.000 veces más. Cuando llegaba a Europa, vayamos a saber lo que eso podría costar, ¿no? Las especies pagaron los jerónimos, el edificio de los jerónimos fue construido con ese dinero, la torre de Belén en Lisboa, en fin, era el negocio del siglo. Por eso Isabel mandó a Colón a las Indias, que la finalidad era llegar a las Molucas, porque el Atlántico Sur y el Océano Índico, por el famoso Tratado de Tordesillas, que dividió el mundo entre los portugueses y los españoles como si fuese una naranja, impedía bajar por el Atlántico y pasar el Índico, ¿no? Para evitar una guerra, para evitar un enfrentamiento con Portugal, ¿no? Así se descubrió América y luego, pues, Magallanes más tarde descubrió el Estrecho de Magallanes y fue la primera vez que se navegó todo el Océano Pacífico, ¿no? No se me olvide decir, un libro de horas era el que marcaba los rezos, ¿no? El libro de horas era el que marcaba los rezos. Los libros de horas se hacían para las princesas. Hay que tener en cuenta que todos esos libros costaban una auténtica fortuna, porque en primer lugar eran encargados a los mejores pintores del momento, ¿no? Cuando el libro iba más allá que los rezos, las oraciones a la Virgen, a los santos, entraríamos aquí está bien, lo podemos dejar ahí, en algo más complicado, que serían los breviarios, ¿no? Ahí tenemos en la exposición el breviario de Isabel la Católica, por ejemplo, que ese está en Londres. Se lo llevaron los franceses cuando asaltaron el Escorial durante la Guerra de la Independencia, y luego un parlamentario que al mismo tiempo era banquero lo vendió al British Museum en el 1851. Es decir, que ya la política y la banca iban de aquella manera, ¿no? Estamos viendo ahí un detalle del libro, lo volvemos a poner en su sitio. Todo esto se puede ver, ahora vamos a hablar de ello en una exposición, pero yo tengo una primera curiosidad, que es ¿de dónde le surge a usted, bueno, pues esto de querer hacer esta labor de reproducir fielmente estos códices? Bueno, la verdad es que es algo que viene de muy atrás. Yo ya en el colegio guardaba, y los conservo todavía, los cuadernos de cuando tenía 7, 8 años, ¿no? Y luego me fui a la Universidad de Barcelona a hacer periodismo. Me empecé sobre todo lo que más me impactó era que sabía que existían estos manuscritos que no los vio nunca nadie. Todo lo máximo que la gente podría haber visto es una página, 2 páginas, que sea la de la derecha y la de la izquierda, de un libro abierto en alguna exposición, pero era algo a lo que no había acceso. Sí, sí, sí. Y pensé en democratizar, en sacar, en dar luz a esos tesoros, y eso que fue hecho para un monarca, los monarcas más importantes, y que ahora están inaccesibles, porque estos o bien están en bibliotecas nacionales o en museos como el Metropolitan, que tuvieron el dinero para irlos adquiriendo, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, esos momentos de conflicto, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo clonamos, hacemos un sustituto del original para cualquier exposición, y al mismo tiempo lo estudiamos, es decir, que un equipo de especialistas que son de distintas partes del mundo, se hace un estudio pluridisciplinar que publicamos en inglés, en francés, en español, a veces también en italiano y en portugués, es decir, que el trabajo es muy serio en todos los sentidos. ¿Cuánto se puede tardar en hacer un ejemplar como este? Un ejemplar como este puede llevar 2 años, hay otros que pueden llevar hasta 6 años, como por ejemplo la Biblia de San Luis. Hay que tener en cuenta que esto, no tenemos el manuscrito en el taller o para usarlo, ¿no? Esto hay que ir a la biblioteca donde se encuentra, en este caso en la Biblioteca Nacional de Francia. Vamos haciendo pruebas comparadas con el original, y cuando la prueba, el original y la prueba están uno al lado del otro a 5.000 grados Kelvin, que es la luz perfecta y la luz uniforme,
y no veamos, sea imposible visualmente diferenciarlo, es cuando lo damos por bueno y pasamos al siguiente, ¿no? Ya saben que esto es una cosa que tiene mucho valor, pero que no tiene precio, que no se nos olvide. Es que son cosas, aquí voy a enseñar, por ejemplo, estos son páginas, ¿no? Sí, estos son páginas del Tratado de Albumazar, un libro de astrología, que fue sobre lo que versó la conferencia de inauguración ayer en el... Sí, hablamos de la conferencia que ha inaugurado a donde queríamos llegar, que es a la muestra, porque se pueden contemplar ahora en una muestra en Málaga, la Sociedad Económica de... Exactamente, la Sociedad Económica de Amigos del País. Ayer a las 19, a las 7:30 de la tarde, dio una conferencia sobre ese manuscrito Aurelio Pérez, que es un catedrático de emérito ya de la Universidad de aquí de Málaga. Al mismo tiempo es fundador de una revista sobre astrología y también es vicepresidente de la Sociedad Erasmiana de aquí, de Andalucía, y que tiene la sede precisamente en la Sociedad Económica también de Amigos del País de Málaga. ¿Qué se puede encontrar? ¿Quién se pase por allí? ¿No? Bueno, ahí es muy importante pasarse por ahí porque se puede encontrar lo mejor de todas esas grandes bibliotecas, ¿no? Yo tuve la suerte de que los primeros libros que hice, que fue el Beato de Fernando, quedó excepcionalmente bien, se fascinó, interesó a todo el mundo, y eso fue el que me abrió la puerta de todas las otras grandes bibliotecas, ¿no? Porque lo hemos cuidado hasta el extremo. Entonces, hecho ese, fui a hacer libros códices a la Biblioteca Nacional de Francia, luego a Rusia, luego a Inglaterra, al Metropolitan de Nueva York, la Morgan también en Nueva York, la Fundación Huntington en San Marino, en California, y aquí más cerca de nosotros, en la Fundación Gulbenkian en Lisboa, y las bibliotecas nacionales también de Italia, Portugal, en fin, un poquito. Donde está el códice importante, allí hemos ido. Y hemos hecho de todo, hemos hecho la cartografía del momento de los descubrimientos, que es la cartografía mejor, que es prácticamente portuguesa, pero desgraciadamente los portugueses lo han perdido todo, ¿no? Uno de los atlas esos que hice, lo hice precisamente en la Biblioteca Nacional de Rusia, es un atlas portugués. El Miller, que era el atlas para Carlos V, se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia, porque Carlos V, la hermana de Carlos V, estaba casada con Manuel I de Portugal, murió Manuel I de Portugal, y Carlos V casó a su hermana Leonor murió Francisco I de Francia y Carlos V casó con Manuel I de Portugal a su hermana, ¿no? Y el libro fue de esa forma para Francia, ¿no? Es decir, son libros que han viajado, hay breviarios, está el breviario de Isabel la Católica, que se lo llevaron los franceses del Escorial. Hay... Aparte de esos ejemplares está un Dioscórides, un tratado de medicina, el más bonito que se haya hecho nunca, y bueno, hay también libros de alquimia, hay incluso un libro, digamos, de carácter relacionado con el sexo, que es un libro hecho en Pakistán, el Asad, El placer de las mujeres. Sí. Esto demuestra que, bueno, estos códices entre el siglo VIII y siglo XVI, ¿no?, abarcaban un montón de materia, ¿no? Que aunque mucho era religioso, ¿no?, imagino, también filosófico y... Había de todo, ¿no? Había libros de todo. Quizás hay una más de carácter religioso, sobre todo libros de horas, Biblias, pero si entramos a profundizar hay francamente de todo, sobre todo libros de medicina, libros relacionados con la misma cartografía, hay un poco de todo, ¿no? La alquimia, un tema tan interesante. Sí. ¿Quién no pensó en convertir los metales en oro o no soñó cuando era niño? Se hace inmensamente rico, ¿no? Sí, luego lo que pasa es que llegaba la vida el cuento del rey Mira, ya te cortaba un poco el rollo. Exactamente. Del oro, ¿no? Sí. Pero en general, verdad, los tratados de alquimia fueron
Yo tengo aquí, en este caso, un tratado de astrología. Un tratado el libro de astrología, sí. un libro de astrología. Es el tratado de Albumasar. Las ilustraciones que hemos, ¿no? Sí. Pues también era una materia importante. Sí, la astrología era fundamental. La cátedra de la Universidad de París, la cátedra de la Universidad de Viena durante la Edad Media eran tan importantes como la cátedra de medicina interna. ¿Por qué? La astrología se tenía en cuenta para todo, ¿no? Para sembrar. Pues la gente mira la estación mira al cielo, claro, sabe los meses, es decir, el interés por controlar. Eso era fundamental, ¿no? Tanto para sembrar como la poda, por ejemplo, también lo tienen muy en cuenta. Pero es que si hay que operar a una persona, siempre tenían en cuenta la posición de los astros en el cielo. El cuerpo humano está relacionado con que le tenían asignado un signo del zodíaco. Sí. Por ejemplo, Aries es la cabeza. Si había una persona que necesitaba ser intervenido por cualquier razón en la cabeza y coincidía que en ese momento el signo del zodíaco era Aries, pues no lo podían hacer, es decir, había que esperar a que el signo fuera favorable, ¿no? Entonces hay unos esquemas para calcular según el día que uno nace y el mes, y entonces según la posición de los astros y la luna se decide o no intervenir. De hecho es algo que se ha tenido hasta muy reciente. De hecho mi abuelo murió por culpa de una sangría, ¿no? Ajá. Y luego, como unos meses más tarde, creo que mi padre me dijo cuatro meses, pues vino el médico y le dijo: mira, José, si hubiera sido hoy tu padre no habría muerto. Acababa Fleming de descubrir la penicilina. Una sangría, expliquémoslo para quien no lo conozca, era sacar sangre del paciente que estaba enfermo, ¿no? Para expulsar los humores. Exactamente, sí, le quitaban la sangre en el brazo, la sangre en la cabeza, donde tuviera daño, por los humores, exactamente. Sí. Así mataron a mi abuelo. Ahí, por ejemplo, dicen que la luna, ¿no?, influye sobre los partos, ¿no? Bueno, yo creo que la luna, ¿no? La luna debe influir en todo, porque si él tiene la capacidad de modificar las mareas, no digamos como no pueda influir en tantísimas otras cosas, ¿no? Ya. Porque no hay que perderse esta exposición, ¿no? No hay que perderse la exposición. ¿Qué le diríamos a la gente? En primer lugar, es muy práctico ir ahí, ¿no? Porque si la persona quiere ver esos manuscritos, en primer lugar tendría que ir a Rusia, París, a California, a Nueva York, tendría que ir también a Portugal, a Lisboa, en fin, Italia, a Roma, tendría que ir arriba a Milán, en fin, y un montón de países más. Es decir, que es muy económico ver. Por otra parte, esos manuscritos no se pueden ver. Esos manuscritos tienen un valor incalculable y están protegidos, porque el libro tiene un inconveniente, que tiene tapas, ¿no? Sí. No es como un cuadro que se cuelga en el museo. Las tapas porque esto es piel, ¿no? Sí, todo esto es piel curtida además de modo natural, ¿no? Sí. Eso impide que se vea lo que hay en el interior. Si fuera un cuadro, podría estar colgado y cualquiera que fuera a ese museo y pagase la entrada podría verlo, ¿no? Ya. Pero de esa forma pues es imposible. Y aquí está una información valiosísima. Si queremos saber algo, por ejemplo, de la época de Magallanes, que además tiene tanto que ver con Andalucía, porque partieron de Sevilla, aquí ven los barcos, cómo eran, cómo no eran, ven la moda, cómo van vestidas las personas, ven lo que comían, ven cuál era su arquitectura. Se ve todo. El manuscrito no es un invento, no es igual que una exploración arqueológica en la tierra, que encuentran un resto y tratan de buscarle todos los artilugios, ¿no? Esta es la realidad. Es decir, si vemos el breviario de Isabel la Católica, por ejemplo, lo que vemos es la moda en aquel momento. El miniaturista copiaba la realidad y la plasmaba sobre el pergamino, ¿no? Vemos todo, podemos ver hasta quienes, si sabemos un poco de heráldica, quienes eran el soldado, el ejército que llevaban, ahí está un poco todo, ¿no? Es verdad que todo está en los libros y también, decía aquella canción, que también en los códices. ¿Ha sido muy complicado traer la exposición a Málaga o...?
Bueno, sí, no es fácil eso, por supuesto, no. Porque ahí hay 23 vitrinas ahora allí mismo, cada una con un códice, y no es fácil, es decir, no resulta barato multiplicar, digamos, hacer una exposición de este tipo, ni muchísimo menos. Pero bueno, ese es un deleite para los ojos. Yo creo que nadie se debía privar a sus ojos del disfrute de verlo, ¿no? Sí, sí. Creo que es hasta la fecha, hasta el 18 de mayo. De mayo, no se os olvide. Alguno se preguntará, ¿usted qué gana con estas reproducciones? Bueno, lo principal que gano con estas reproducciones es que se hace un estudio muy serio de cada uno de esos manuscritos, se crean los clones que evitarían que eso desaparezca, porque uno puede decir, bueno, ¿cómo va a arder la Biblioteca Nacional? Bueno, se quemó el otro día, hace unos días, el Palacio de la Bolsa en Dinamarca, ¿no? Y se veía la gente con un cuadro saliendo y tal para tratar de protegerlos. Hace unos años se quemó una biblioteca muy importante también en Alemania, y si uno a veces piensa, bueno, eso solo ocurre en un país del tercer mundo. Alemania no es un país del tercer mundo, Dinamarca no es un país del tercer mundo, y ojalá no ocurra nunca, pero nunca sabremos si un día puede pasar algo de ese tipo. De esta forma, estas obras ya no mueren, estarían para siempre, porque hacemos 947 copias certificadas notarialmente, es decir, que quedará una aquí, otra allí, otra en otro sitio. De hecho, nosotros tenemos clientes en 85 países diferentes, es decir, que está repartido por todo el mundo, ¿no? Y ese valor, que es la reproducción, como se leía en un artículo ayer, que repuse hasta el olor, ¿no? Que puede uno hacerse hasta la idea del olor, ¿no? Clonamos hasta el olor. ¿Por qué clonamos el olor? Porque usamos los mismos materiales, es decir, la piel que les señalaba antes, en este caso es piel de cabra, es piel curtida de modo natural, es decir, es una piel que no se puede adquirir en Europa, porque no la hay. La piel en Europa se curte en fábricas donde entra la piel el lunes y el viernes sale para vender. Le ponen productos químicos de todo tipo, en fin, es una curtición acelerada. Esta es una curtición natural. Esto se hace ahora en los países más pobres, hay que buscarlo en Asia o en algún sitio de África. ¿Por qué? Porque esto está curtido de una forma que es, con distintas cortezas vegetales y conserva el poro. La curtición, digamos, con productos químicos, lo primero que elimina es el poro. Sí. Al eliminar el poro, esta piel se endurece. Entonces, cualquier grabado, cualquier repujado que usted haga, al pasarle los dedos y muy pronto desaparecería. Esta no va a desaparecer nunca, es decir, esta va a ser ahí eterna hasta que... Mientras que dure el mundo y la humanidad. Hasta que dure el mundo, se estropee porque le da un golpe o cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Pues hemos descubierto el gabinete de estas maravillas. No sé si para terminar tiene algo ahora mismo entre manos o... Bueno, la verdad es que estaba haciendo un libro, empezando cuando empezó la guerra en Ucrania, y acabamos de terminar uno en Francia y empezaremos otro prácticamente ahora mismo. Acabo de firmar el acuerdo la pasada semana, ¿no? Esto además es una fuente de ingresos excepcional para las instituciones que tienen estas obras. En primer lugar, porque se hace un estudio de primera línea, y en segundo lugar, porque le pago también por cada cosa que hago, ¿me entiendes? Es una, digamos, es una complicidad, pero una complicidad que a mí me sale muy cara, ¿no? Pero bueno, es el disfrute de hacerlo. Ahí está. De hecho, si uno ve nuestra página, la sección de prensa en nuestra página web, verá que periódicos de todo el mundo han hablado de mi trabajo, ¿no? Desde el New York Times, Herald Tribune, Le Figaro, Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung, en Rusia también.
todos los lados se han hecho eco de este trabajo, ¿no? Porque, bueno, sin el conocimiento que se conserva y se difundiera en todo este tipo de obras, nuestra cultura sería diferente. Es decir, los códices, esa documentación son la base sobre la cual montamos la cultura occidental. Pues que siga esta pasión mucho tiempo, Manuel. Ha sido un placer tenerla aquí. El placer es mío. Muchísimas gracias. Hemos terminado así este espacio, este tiempo de entrevista. Nos ha respetado más o menos, en fin, la garganta y la voz. Nosotros esperamos estar mejor la próxima semana, donde procuraremos no faltar para ofrecerle en las voces de sus protagonistas lo que creemos que son asuntos de interés. En este caso nos hemos acercado a la cultura, a la historia, a la artesanía, en fin. No digan que no han sido muchos campos. Les recomendamos, como siempre, que sigan con nuestra programación. Nos vemos dentro de 7 días y como les pedimos siempre antes de terminar, disfruten lo más que puedan de la vida.